Entonces, bueno, chicos, esto en cuanto a la encefalización, ¿listo? Entonces vamos a empezar a ver como los diferentes miquitos, o bueno, como digamos nuestros antepasados. Entonces, el primero es pues el Australopithecus afarensis, es como digamos de los más antiguos conocidos. Obviamente hay estudios o digamos como evidencias o bueno, recientes fósiles que de pronto también pueden datar otros más antiguos y demás, pero pues ellos fueron digamos como los primeros organismos que dijeron desde acá van a empezar a verse los homínidos. ¿Por qué? Porque adaptaron la posición bípeda. Pero entonces el pie se va a mezclar entre una forma humana y el de los simios. ¿Cuál creen que puede ser la diferencia entre un pie humano y un pie de simio? Que el pie de símil es más grande, ¿no? Ujú. ¿Qué más puede, digamos, al ser más grande, qué ventaja le confiere o qué puede realizarse? Es escalamiento, salto. Escalamiento, salto, el que puede agarrarse de un árbol, ¿cierto? Todo esto, o sea, ellos tienen los pies, como por ejemplo nosotros tenemos lo que se denominaría como un pie estilo plano, ¿cierto? Eh, Porque es que nosotros no requerimos, por ejemplo, estar agarrados a un árbol. Y si ustedes se fijan, muchos de los primates o de los simios o de los monos tienen los pies parecidos casi a una mano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos requieren agarrarse para poderse, digamos, estar colgados en pocas palabras. Y una huella evolutiva que nosotros tenemos ahí tan marcadísima es, por ejemplo, el arco que se forma en el pie. Ese arco que se forma en el pie es una huella evolutiva de eso, de que en algún momento nosotros usamos los pies para poder agarrar árboles o para podernos agarrar en los árboles. ¿Listo? Ese arco en el pie es una huella evolutiva o un vestigio evolutivo, como lo habíamos visto anteriormente en estos conceptos evolutivos. Ese vestigio evolutivo pues nos permite observar que pues tuvimos un ancestro que el cual se agarraba de los árboles con los pies, pocas palabras. Vivían en bosques donde buscaban alimento en el suelo y en los árboles. El macho y el hembra del Australopithecus afarensis con dimorfismo sexual muy acusado, es decir, pues el dimorfismo sexual en esta especie pues ya era muy marcado. Entonces, una de las primeras evidencias o ¿cómo decirlo? Sí, como la primera evidencia fósil de los homínidos se va a dar en el Australopithecus afarensis y es uno de los más importantes en el tiempo. ¿Listo? O sea, cuando ustedes hablan de evolución humana, ustedes van a escuchar mucho este nombre, Lucy. Lucy se nombró a la primera primate encontrada, bueno, la primera homínida encontrada, ¿listo? A esta Australopithecus afarensis, y estas fueron, digamos, como los rastros fósiles que se encontraron, ¿listo? Entonces, aquí es donde se empezó a datar, fíjense, por ejemplo, el tamaño de la pelvis, que como hablamos en los anteriores organismos, pues la pelvis iba a tomar un lugar un poco más alargado, pero en este caso, hablando de Lucy, pues ya empezamos a ver que su pelvis es más reducida, es decir, que digamos, ya era un organismo bípedo. Los brazos, ¿sí? O sea, digamos, toda la composición fósil ósea que se encontró dató que pues este organismo caminaba en dos patas, como se dice. Entonces, estos primeros restos encontrados fueron los de Lucy, llamado así por la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Diamonds. Muy escuchada en el momento de la excavación. ¿Listo? Entonces, pues sí, el origen del nombre no tiene mucho cientifismo, como se podría decir, pero entonces es bien interesante porque realmente ustedes siempre que vayan a escuchar de evolución humana, ustedes van a encontrar este nombre, Lucy, porque es el primer o la primera evidencia de un organismo bípedo, de un organismo
que precedió, podría decirse, o sucedió a todo el resto de la evolución humana. A partir de ahí es que se empezó a hablar de que habían organismos o que teníamos ancestros en común que caminaban de dos patas y que iba a dar paso al humano. Entonces, eso por el lado de Lucy. Entonces, vamos a ver el siguiente, que es el Australopithecus africanus. ¿Listo? Entonces, ya con el Australopithecus africanus, ya obviamente ya podíamos ver organismos que dataron. Aquí, digamos, ya el cambio que se empieza a ver es, por ejemplo, el cambio cerebral. Ya el cambio cerebral empieza a ser un poco más grande. Listo, ya digamos la parte del cerebro es más grande porque fijémonos acá, el Australopithecus afarensis pues realmente presenta un cráneo un poco más reducido frente al Australopithecus africanus donde su masa cerebral era más grande. ¿Listo? Fijémonos acá, chicos, cómo se veía la mandíbula antes. ¿Listo? El prognatismo en las especies era más marcado. ¿Listo? Entonces, eso hacía que la mandíbula fuera más extendida. Entonces, estos vivieron hace 3 millones de años de un cuerpo pequeño, caminaban erguidos como los humanos, pero su cerebro era del tamaño de un simio. Esencialmente vegetarianos. ¿Listo? Entonces aquí es donde muchas veces o la constante pelea o digamos como la argumentación cuando se habla, por ejemplo, las personas que pelean por que consumen carne y que no consumen carne. ¿Listo? Entonces, es importante, digamos, destacar que gracias al consumo de carne fue que empezó a haber un desarrollo cerebral más pronunciado. Entonces, cuando, digamos, estos organismos eran exclusivamente vegetarianos, pues el desarrollo cerebral no era tan marcado. Entonces, de una u otra forma, podemos decir que eso es como un punto para las personas que consumen carne, ¿sí? O sea, al decir que gracias a eso la evolución eh, cerebral fue más marcada, pues permite que haya desarrollo. ¿Listo? Sí, claro, también digamos, obviamente como todo, acá dice, y también afectó al cuerpo la carne. Pues de cierta manera hay obviamente ciertos procesos eh, de la carne que al no ser, digamos, totalmente buenos, podría decirse, o procesos bien hechos, puede afectar el cuerpo, sí, porque hay, digamos, cosas de la carne que pueden hacer daños al cuerpo, pero pues son realmente más que todo por mal procesamientos, por mal manipulación, porque pues realmente la carne va a proveer al ser humano de proteínas, que pues finalmente las proteínas son las que van a terminar generando procesos metabólicos, principalmente anabólicos, en nuestro cuerpo, ¿listo? Nutrientes y demás, ¿listo? Entonces, sí hay como una correlación entre ciertos daños en el cuerpo y la carne, pero hay más evidencia de daños por falta de carne que por consumo de carne. Entonces, de pronto, sí hay una relación ahí pequeña entre lo que dices ahí en el chat. Entonces, bueno, acá tenemos una hembra, bueno, en fin. Entonces, bueno, acá chicos. Entonces, estas fueron las localizaciones principales, ¿listo? Y donde se ubicaron los fósiles de estos organismos. Entonces, todo esto es la región, obviamente ya conocida, que ya conocemos de África. ¿Listo? Entonces, fijémonos acá cómo iba a estar distribuidos estos primeros homínidos. Entonces, fijémonos aquí que si al lado de África del Sur, pues vamos a tener el Australopithecus africanus, ¿cierto? Y que el Australopithecus afarensis, pues va a estar un poco más hacia el norte. Fíjense. Todos, digamos, los Australopithecus afarensis van a estar un poco más hacia el norte de África. Y los africanos se iban a concentrar principalmente en la zona sur de África. ¿Listo? Y estamos hablando, pues, de
miles de años atrás. Los parántropos. Entonces, ya que los preguntábamos ahorita, los parántropos, entonces chicos, en este caso, bueno, tenemos un parántropos atiopicus, ¿listo? Básicamente su palabra parántropos o su significado va a decir al lado del hombre. Son homínidos de campo abierto. Vamos a encontrar el atiopicus, el boise y el robustus, ¿listo? Medios abiertos como la sabana, por ejemplo. También, digamos, estos tenían una dieta, pues, limitada únicamente a la parte vegetal. La diferencia principal de estos organismos va a presentarse en esta zona de acá, esta cresta en su cráneo, una cresta sagital. ¿Listo? Ya obviamente, pues, va a tener características como los demás organismos. ¿Listo? Los demás homínidos, donde pues maxilares muy anchos, dientes con mucho esmalte. ¿Por qué creerían que estos organismos presentaban dientes con mucho esmalte? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que pasaba eso? Chun, chun, chun. Exactamente. A ver, yo miro aquí el chat que contestaron algo. Sí, relacionado principalmente a eso, pues por el consumo de la comida, ¿cierto? Obviamente ellos en su tiempo, pues digamos, mascar semillas, mascar raíces, hacía que los dientes tuvieran un desgaste pues mayor. Entonces, obviamente, como nosotros vamos evolucionando a un constante ritmo, entonces lo que pasa es que a estos organismos, pues, para poderle conferir sus ventajas en el ambiente, pues se le iba a proveer de un esmalte un poco más amplio y así poder aguantar lo que pudieran alimentarse. Entonces, fijémonos acá. El Paranthropus boisie. Fíjense acá, pues la cresta sagital. Y acá, pues finalmente, nuestro organismo. Acá, pues, jugando al muertico con un tigre, bueno, con una pantera onca o leopardo, como ustedes lo conocen, haciéndose el muertico. Mentira, de hecho, eso es una estrategia realmente que se tiene o que tienen muchos organismos de hacerse como los muertos. Obviamente acá sí lo dijeron haber matado, pero digamos es una estrategia de muchos organismos, hacerse el muerto. Aunque este sí tiene como pinta de que se murió de verdad, pero bueno. Entonces, bueno, los Australopithecus se extinguieron completamente hace 1 millón de años. ¿Listo? O sea, estamos hablando de 1 millón de años. Ah, bueno, fíjense acá. Acá vamos a tener como la línea evolutiva de estos organismos. Entonces, el ancestro en común de todos estos, pues fíjense que es el Australopithecus ramidus. Salió el Australopithecus amanensis y a partir del Australopithecus afarensis, que es de donde data, digamos, el primer homínido, pues van a estar los parátropos, listo, el Australopithecus boisie y robustus, y hacia el otro lado, por eso se llaman parátropos, porque dicen que al lado del hombre, ¿cierto? Ya que pues fue la otra línea evolutiva que surgió a partir del primer homínido, que es el Australopithecus afarensis, y a partir pues del Australopithecus afarensis hay un ancestro en común desconocido, lo que lo que se denomina como un estilo de eslabón perdido entre el Australopithecus africanus y los primeros homínidos. O sea, hay un ancestro en común que los separó
pero pues que aún no se ha podido evidenciar cuál sería. Y pues ya aquí salen pues los homínidos como tal, el habilis, rudolfensis, ergaster, etcétera. Entonces fíjense cómo se va a dar la evolución, para que pues dejemos de tener esa imagen o ese concepto de que la evolución es lineal. Y a esto es lo que me refiero con que la evolución es ramificada. La evolución se da a partir de muchos ancestros en común, no solo de que, porque es que una de las preguntas más, podría decirse, sí, como tonta realmente de las personas que tratan de controvertir la evolución, es decir, si nosotros evolucionamos de los monos porque existen monos, que es la pregunta más, no sé cómo decirlo, la pregunta como más, sí, tonta, podría decirse, ya que pues nosotros no venimos de los monos, tenemos un ancestro en común con los monos, que es muy diferente a venir de un mono. Entonces, cada vez que escuchen esa pregunta, pues ustedes pueden responder que nosotros no venimos de los monos, tenemos ancestros en común con los monos, que es diferente. ¿Listo? Entonces, de ahí empieza a diversificarse, pues ya el género humano. ¿Listo? O pues los homínidos. Humanos todavía no, sino los homínidos, perdón. Entonces, características de los humanos en los últimos 6 millones de años. Entonces, fijémonos acá, separación de los simios y los homínida. ¿Listo? Entonces, aquí se dio a partir o gracias al Australopithecus afarensis, el origen del bipedalismo, primeros homínidos, entonces bipedalismo, cerebro pequeño, dientes grandes, o sea, herramientas de piedra, etc. Acá tenemos entonces diversificación de los homínida o de los homínidos, entonces variación en cráneos y dientes, incremento del tamaño del cerebro, herramientas de piedra, caza y carroña. ¿Listo? Entonces, fijémonos que obviamente uno de los desarrollos que marcó un antes y un después fue el desarrollo de herramientas. ¿Listo? Eso empezó a mostrar que los homínidos estaban empezando a tener un desarrollo cerebral más avanzado, porque ya estaban creando herramientas o armas o etcétera para poder cazar. ¿O ustedes creen que, por ejemplo, o ustedes han visto alguna vez algún animal tomando una lanza y cazando otro animal? No, ¿cierto? Los animales pues tienen su mecanismo de caza más dado hacia la depredación. Es decir, la caza pues a partir de pelea y de dientes y uñas. Mientras que el humano o el homínido antiguo empezó a desarrollar herramientas, ¿cierto? Empezó a decir, bueno, voy a tomar, qué sé yo, un pedazo de madera y sacarle punta. Eso le va a dar facilidad para poder coger un animal y plácatas, matarlo, ¿cierto? Y ya después alimentarme con su carne, en pocas palabras. Mayor incremento del tamaño del cerebro, mayor desarrollo de las herramientas de caza y obviamente pues asimismo esto también fue evolucionando. Ya no era después solo una lanza hecha ahí artesanalmente con solo madera, sino que de pronto podría tomar un pedazo de piedra, sacarle filo y unirlo a un pedazo de madera y a crear un hacha, por ejemplo. Sí, entonces fíjense cómo ya empiezan a ver como todo este desarrollo de herramientas y obviamente asimismo también estas herramientas iban a ir evolucionando pues para dar unas mejores o mejores resultados. ¿Listo? Uso del fuego. El uso del fuego pues básicamente fue también un antes y un después, ya que permitió, por ejemplo, la cocción de alimentos, permitió la luz en la oscuridad, permitió la regulación de temperaturas, el calor para los humanos, bueno, etcétera. Y obviamente la expansión fuera de África, pues dio lugar a lo que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, de evolución y por ejemplo, lo que ustedes tenían de tarea, que pues creo que solo 2 personas me la enviaron, sobre la evolución divergente. ¿Listo? La evolución geográfica, ¿verdad? Todo esto permitió pues
que se desarrollaron diferentes tipos de aspectos. Obviamente, si unos homínidos se fueron para una montaña y otros se quedaron sobre un valle, pues obviamente las condiciones y la adaptación de cada uno pues iba a ser diferente. Y ya finalmente pues tenemos los humanos actuales, humanos modernos, herramientas de piedra arte y mayor expansión geográfica por todo el mundo. Entonces, esta ha sido como, eso es como, digamos, como un resumen, así a grosso modo, sobre pues lo que es o lo que se ha dado gracias pues a la evolución de los humanos. Entonces el género Homo, chicos, vamos a revisarlo, y el género Homo va a estar dado en ciertas, digamos, características. Uno, pues, es el incremento del tamaño del cerebro, ya manejar utensilios, y van a darse diferentes especies. Vamos a tener el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens, que finalmente el Homo sapiens es de donde nosotros vamos a surgir. ¿Qué es sapiens? ¿Quién sabe qué es sapiens? ¿O qué creen que es sapiens? Hombre, Sí, pero no, hombre va, digamos, va ligado a Homo, pero Sapiens, ¿qué será Sapiens? ¿Humanos? No tanto. sabio, inteligente. Sabio. Ay, Sabio, Ah, no. exactamente, muy bien, sabio, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes escuchan a una persona eh, intelectual o escuchan a alguien hablando, muchas veces escuchan el término sapiencia, ¿listo? Entonces, cuando se habla del término sapiencia, se refiere a persona inteligente, a persona intelectual, a persona sabia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta también ese concepto. Ay, no había leído el chat. Sí, pensar. Básicamente pensar. Perdón, Valeria, no había leído el chat. Entonces, bueno, ya aquí obviamente pues van a ver como pues etimológicamente ciertos conceptos que obviamente van a ser muy obvios, como habilis, pues desarrollo de habilidades, erectus, pues cuando digamos primero obviamente estaba parado como en dos patas, podría decirse, pero pues podía caminar muy jorobado, entre comillas, y pues ya finalmente pues genera el desarrollo para poder estar erecto. ¿Listo? Entonces, digamos, estos van a ser los géneros más representativos, ¿no? Obviamente porque pues hay muchísimas más especies de homínidos. Entonces, bueno, vamos a ver el Homo habilis u hombre habilidoso. Más o menos data de 2.5 millones a 1.5 millones de años antes de los tiempos actuales. Su cerebro o su capacidad craneal va a datar entre los 650 centímetros cúbicos y 800 centímetros cúbicos. ¿Listo? Este organismo o eh, Homo habilis vivió a comienzos del Pleistoceno. Fue el primero que fabricó y utilizó herramientas. ¿Listo? Por eso se le llamó Homo habilis. Pues por la habilidad que tuvo para poder desarrollar estas herramientas, porque pues antes no tenían herramientas de caza ni nada, o pues eran como muy, no sé, muy tirar piedras, en pocas palabras. Entonces, ya este organismo pues empieza a crear herramientas y por eso se le denomina el Homo habilis, ¿listo? Por eso se le denominó habilidoso. Entonces, dedos curvos de los pies y manos, lo que indica que aún utilizaban los árboles. Entonces, fijémonos que a pesar de ser un organismo bípedo, aún, digamos, colgaba en los árboles. Fíjense acá, una imagen de ellos, obviamente retratada, con sus herramientas artesanales y cazando, pues,
para poder subsistir y alimentarse. Entonces, ¿qué creen que está haciendo ahí, por ejemplo? ¿O qué ven que está haciendo ahí? Quitándole la piel, ¿no? Exactamente, ¿para qué creen que hace eso? Para cogerlos de abrigo. Para la... Ay, bueno, eso. Exactamente, esos eran utilizados mucho para, para el uso de abrigos, para, digamos, muchas veces usarlos como también como camas, ¿sí? Entonces, digamos, todo esto, pues ahí es donde lo vamos a ver ligado. El Homo ergaster. Entonces, el Homo ergaster o trabajador en griego va a datar entre hace 1.8 millones de años y 1.4 millones de años antes de los tiempos modernos. Va a tener un acortamiento del esqueleto de la cara y la nariz, ¿listo? Va a tener una estatura bastante alta, ¿listo? Entre más o menos 1.80 metros. Y se llama bastante alta porque pues obviamente ahorita nosotros pues obviamente tenemos en cuenta que 1.80 metros, pues sí, en nuestro común es alto, pero pues digamos, por ejemplo, si nos vamos a zonas europeas, pues 1.80 realmente es una medida común, pero digamos en ese tiempo básicamente pues era, ya que digamos todos estos organismos eran, ay, pero este era más amor, así es fastidioso. Estos organismos, digamos, eran por lo general un poco más pequeños, entonces digamos esta estatura de 1.80 metros pues era bastante alta, ¿listo? Y ya pues aumenta la capacidad del cráneo de 800 a 900 centímetros cúbicos. Entonces, fíjense cómo a partir del paso del tiempo se iba desarrollando la capacidad craneana y pues aparte se iba desarrollando estatura y bueno, diferentes estructuras en estos organismos. Acá tenemos una imagen del Homo ergaster. Fíjense acá con la piel del venadito que mató ahorita, después de miles de años, de millones de años. Entonces, el Homo erectus. Entonces, el Homo erectus vivió entre hace 1.8 millones de años y 300.000 años. Este fue de los organismos que salieron de África y vivieron pues regados en Europa, China e Indonesia. Aumentó su capacidad craneana a casi 1.200 centímetros cúbicos. Y obviamente pues a medida que iba pasando el tiempo, iba aumentando aún más su capacidad craneana. Y se cree que utilizaba el fuego. Este nombre erectus, pues, data o proviene de que fue de los primeros organismos que fue totalmente erecto, ya que, pues, de una u otra forma los demás organismos todavía caminaban de cierta forma, a pesar de estar caminando en dos paticas o en los dos pies, tenían aún como esa curvidez en la columna, ¿listo? Dándole como ese aspecto de jorobado. Pero ya el Homo erectus empezó a caminar totalmente, pues, erecto, ¿no? Valga la redundancia. Acá tenemos un fósil de este organismo. El Homo antecesor. Entonces, el Homo antecesor data de 1. millones de años a 800.000 años antes de los tiempos modernos. Es el homínido más antiguo de Europa. Eran altos y fuertes. Cara de rasgos modernos, por lo que es considerado la bifurcación entre neandertales y los sapiens. Cráneo, ya digamos el cráneo era muchísimo mayor, estamos hablando de 1.000 centímetros cúbicos, y proporciones corporales parecidas al Homo sapiens, pero algo más robustos. Estos organismos presentaban o practicaban el canibalismo. Entonces, fíjese que ya hemos visto varios, pues, antecesores o varios ancestros. Fíjense el cráneo, la reconstrucción del rostro de un Homo antecesor. Entonces, si se fijan, chicos, la presentación de su cráneo iba a ser pues muy parecida ya al del humano actual. Vamos a tener Homo heidelbergensis, ¿listo? Entonces, data ya, digamos, de tiempos más recientes, estamos hablando de 500.000 a 250.000 años. Su estatura va a estar entre 1,60 y 1,80.
dimorfismo sexual similar al de los Homo sapiens, proporciones corporales como las del Homo sapiens, pero pues va a tener un tronco más ancho, y va a ser un 30% más pesado que pues la especie actual, ¿listo? Debido a que pues obviamente sus condiciones de vida eran un poco más rústicas, entonces requerían tener huesos y músculos mucho más gruesos. Su capacidad craneal pues aumentaba, ¿no? Es decir, estamos hablando entre 1100 a 1150 de centímetros cúbicos, ¿listo? Cerebro lateralizado, ¿listo? Cazador y carroñero, ya controlaba el fuego, ya las herramientas eran bifaces, lanzas, y ya habían ritos funerarios, ¿listo? Entonces ya aquí ya empezamos a ver algo que digamos de cultura o algo cultural, ¿listo? Entonces esto dentro del Homo heidelbergensis. Entonces fíjense cómo iba a ser ese Homo heidelbergensis. Reconstrucción basada en el extraordinario estado de conservación del cráneo de la quinta de la cima de los huesos. Este individuo tuvo en vida una fractura dental que le produjo una gran infección que le deformó el rostro. Posiblemente fue la causa de la muerte. Acá, como lo podemos ver, fue probablemente, pues, su causa de muerte. ¿Listo? Entonces estamos hablando de hace 250.000 años antes del tiempo actual. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, por